Imaginaros que por un momento cada uno de vosotros tenéis que llevar a cabo un plan de inversión en infraestructuras para los próximos 5 años. A mí me gustaría saber qué infraestructuras y por qué serían prioritarias para vosotros que estuvieran incluidas en ese plan de actuación. Lo haría en 4 pasos. Primero, personas y formación. Segundo, empezar desde abajo o no empezar la casa desde el tejado. Si no tienes un CRM, si no tienes un ERP, si no tienes un repositorio de datos de compras y de materiales, estás muerto. Tercero, hacerse visibles en el comercio electrónico. Y cuarto, empezar a experimentar con la IA a partir de haber hecho todo esto. Y para hacerlo se necesita inversión, talento, empleo, recualificación, diálogo social y negociación colectiva. Porque todo el e-commerce de Asia está yendo a Holanda, porque tiene un sistema de aduanas mucho más ágil que el nuestro, punto. Y es así. Lo comentaba el presidente de comisiones, pero ¿cómo va a haber España vaciada? Pero si en el pueblo de mi padre, que está en el Valle del Tietar, que se llama Navalmoruende, que es muy bonito, por cierto, casi no se puede hablar por móvil. Ya no les cuento descargar. Entonces, claro que el teletrabajo es viable, pero es viable si hay infraestructuras intangibles y de comunicación. Tiene que ser dinámica. Decimos que en España hay 50 millones de habitantes, mentira, porque nosotros recibimos 100 millones de turistas, con lo cual hay ciudades que reciben puntos donde estamos en 70 millones de habitantes, y eso requiere una estructura dinámica, porque hay que poner un paso de cebra en la puerta de un colegio y que siga siendo un paso de cebra durante el fin de semana sin los niños, o porque las calles no pueden cambiar de sentido. O sea, yo creo que hay que ir a infraestructuras dinámicas. Tercero, a infraestructuras proactivas y no reactivas. Decía ya Welch que eso vale para cualquier aspecto de la vida, cambia antes de que tengas que hacerlo. Pues preparémonos para cambiar esas infraestructuras antes de que sea necesario, ¿no? Y luego, por favor, infraestructuras mantenidas, porque si venir desde Galicia con un coche particular puede ser una odisea, imagínense con un tráiler de 60 toneladas. Se me ocurren 4. Una fundamental, pensando en el impacto de las personas, ¿no? Y la sostenibilidad, que es el agua. En los 175 años de historia de Canal de Isabel II ha sido capaz de suministrar de manera permanente y con calidad óptima agua a todos y cada uno de los madrileños. Pues el agua es fundamental. Un territorio como Madrid, que crece a un ritmo de 100.000 habitantes todos y cada uno de los años, es decir, un Alcobendas todos y cada uno de los años, tiene que garantizar el suministro del agua a sus ciudadanos a futuro. Y Canal de Isabel II ha hecho un plan muy ambicioso de inversión para lograr que esa infraestructura no solo capte el agua, no solo la conduzca bien, haya una canalización adecuada para que nos llegue a nuestro grifo en tiempo real, sino también que ese agua no se pierda en el camino y que el agua que consumimos se vuelva a regenerar y reutilizar en ese proceso. Para mí eso es capital para garantizar el nivel de vida y la calidad de vida de los madrileños. En segundo lugar, el transporte público. La red de transporte público madrileño tiene que seguir creciendo necesariamente. Va a haber molestias, pero tiene que seguir creciendo. La línea 11 va a ser un eje transversal sur-norte que va a permitir cortar la línea circular y, por tanto, permitir otra serie de movimientos que va a facilitar la vida de los madrileños. Lo estamos haciendo ahora de Legazpi a Conde de Casal. Vamos a iniciar, estamos terminando el proyecto constructivo para unir Mar de Cristal con Valdebebas, para coser el territorio por el norte, y faltaría de Cuatro Vientos a Legazpi en el futuro, desde Conde de Casal hasta Mar de Cristal. Esa línea va a ser fundamental, pero al tiempo hacemos la línea 5 que conectará Alameda de Osuna con el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas, teniendo una segunda conexión con un aeropuerto internacional que pocas ciudades del mundo pueden decir que tengan 2 líneas de metro a 15 minutos del centro en transporte público, el 80% subvencionado por todos los madrileños. Y del mismo modo tenemos que trabajar en las carreteras, efectivamente, en su conservación. Madrid tiene 2.500 kilómetros de carretera que tiene un nivel de conservación muy alto. Está tecnificando esa carretera. El vehículo conectado con la carretera aporta un dato que facilita el diseño de la movilidad, la planificación de la conservación y la mejora de ese proceso. Yo también soy gallego, volví hace 10 días de Galicia y no temí por mi coche, temí por mi seguridad. Y es lamentable que un país civilizado como el nuestro tenga una carretera nacional de esa importancia logística tan abandonada como está esa carretera y con un nivel de inseguridad tan alto, y es lamentable que eso se acepte como normal.
Y por tanto nosotros el salto cualitativo será hacer nuevas carreteras para vertebrar y coser el territorio de la Comunidad de Madrid. Tenemos diseñada la autopista del suroeste del territorio de la Comunidad de Madrid que unirá la M600 y la M403 y va a permitir generar un nuevo eje de crecimiento económico en el suroeste del territorio de la Comunidad de Madrid, y habrá que recuperar la M205 como autopista que dé una alternativa al corredor de Henares. Y yo veo ese conjunto de infraestructuras conformando y transformando el Madrid del futuro. Nos has pedido a 5 años y estamos hablando de que la infraestructura y la construcción no son solo obras, no son solo inversión, que son progreso, que son oportunidades, que es lo que nos da calidad de vida a cada uno de nosotros. Y yo creo que hay que mirar un poco más lejos, ¿no? Yo creo que en 5 años es muy corto, yo creo que la planificación tiene que ser a más largo plazo, que tenemos que saltar las legislaturas, que tiene que haber una planificación que esté al margen de ese cortoplacismo, ¿no? Porque luego nos pasa lo que a veces nos damos cuenta que nos pasa. Yo creo que la infraestructura es una oportunidad en sí misma para resolver muchas de las cuestiones que nos suceden en el día a día. Lo sabemos nosotros y lo saben leyendo cualquier documento de la Unión Europea, del ETA, de Draghi, la Ley de Movilidad Sostenible española, las necesidades de transición ecológica, de transición energética. En todas esas transformaciones que estamos queriendo hacer en nuestra sociedad tenemos la inversión en infraestructuras como palanca, como fundamental, ¿no? Pero sin embargo en España, como decía antes, estamos por detrás del resto de países, hasta en un 50% de inversión. Y yo veo la necesidad en 3 grandes focos. Por una parte, inversión tradicional, que ya tenemos parte planificada, hasta 150.000 millones de euros, y otra parte para modernizar y actualizar esa infraestructura existente, de hasta 114.000 millones de euros. Y hay una tercera pata que es muy importante también, que es la innovadora, ¿no? Es un sector que estamos hablando de mucha tradición, de cosas, bueno, pues que van más despacio, porque también necesitamos esa compenetración con el sector privado y necesitamos, bueno, son infraestructuras que son de largo plazo, pero hace falta mirar al futuro y hay que hacer infraestructuras más modernas. Hace falta centros de datos, que estabais comentando antes, infraestructura de transporte y energética inteligente, eólica marina flotante. Hacen falta muchas infraestructuras que están construyendo en el mundo y que aquí también pues sería una buena oportunidad, ¿no? En el segundo grupo de inversiones necesarias en estos 10 años o más, yo pongo el foco en los episodios climáticos que hemos vivido recientemente, ¿no? que son extremos tanto en sequías como en inundaciones, pero hemos tenido también volcanes, hemos tenido desconexiones eléctricas, hemos tenido una serie de acontecimientos que cambian un poco el paradigma de lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Y hay que adaptar la infraestructura desde los parámetros que se utilizan en el diseño de esta infraestructura, ya no son válidos los que teníamos hasta hoy, y hay que acelerar la infraestructura hidráulica, como bien mencionaba el viceconsejero, y lo hemos visto muy claramente en el informe que ha elaborado TIPSA, en el que identifica hasta 85.000 millones de euros para atender a la demanda de agua, las necesidades de uso de agua y el cumplimiento de los objetivos ambientales. Y por otra parte, 19.000 millones de euros para mitigar el impacto de las inundaciones que tanto están azotando en algunas regiones, ¿no? Por último, y se ha mencionado ya en varios de los ponentes, la necesidad de invertir, de incrementar la inversión en mantenimiento de infraestructuras. Tenemos un stock de infraestructuras muy relevante, es conocido en el mundo, lo hemos exportado, si se puede exportar este servicio y esta forma de actuar, pero ahora tenemos que mantener ese bien tan preciado que todos sufrimos, además, que no es ajeno a ninguno de nosotros, ¿no? Y en eso estamos trabajando nosotros ahora mismo. En unas semanas podremos presentar los resultados de lo que estamos detectando que es necesario en materia ferroviaria, carretera y de aguas. Y para todo esto, pues vuelvo un poco a lo que decía al principio, ¿no? Es necesario una planificación en el largo plazo, una robustez en la regulación y una estabilidad financiera. Para ver qué infraestructura a 5 años o qué infraestructuras hay que
hay que invertir, también hay que ver qué hemos hecho los últimos 20 años con los distintos gobiernos en ese sentido, de distinto signo político, qué se ha hecho y dónde estamos y a dónde queremos llegar. Evidentemente, más allá de invertir en cosas nuevas, también hay que mantener, como he dicho en las dos intervenciones anteriores, lo que tenemos. Pero hablando con la gente, que por aquí hay mucha gente joven, a día de hoy creo que hay dos pilares básicos que la sociedad no entendería si no hacemos la inversión en infraestructura suficiente, que es una rehabilitación integral urbana, ya sea también de manera energética, y en movilidad. Quiere decir que todos los conceptos urbanísticos, todos los pueblos tienen que mejorar en rehabilitación de carreteras, internet, energía, eficiencia energética, utilizar evidentemente productos sostenibles, y eso requiere personas, y eso requiere formación, y eso requiere seguridad. Hay que invertir radicalmente y mucho más de lo que tenemos en esa sociedad. Pero también, y creo que esto, por lo menos todos los amigos o amigas que tenemos, tienen el mismo problema, que debemos invertir en infraestructuras de vivienda pública. Tiene que haber la suficiente vivienda y acceso a la vivienda para que las personas jóvenes y no tan jóvenes, con hijos, sin hijos, con personas mayores, porque la población actualmente cada vez estamos más envejecida y tenemos que pensar que el estrato social que había hace 30 años ha cambiado. Cada vez somos más mayores, cada vez en ese sentido hay menos natalidad y nuestra sociedad se está encaminando hacia un paradigma totalmente distinto al que había hace 40 años después en plena transición. Y de ahí viene radicalmente lo que antes exponía, las infraestructuras invisibles más allá de dependencia, sanidad, cuidados, porque yo si quiero ir a trabajar, o cualquier persona que estamos aquí, tengo que tener un sitio en donde dejar a mis hijos, o a mis padres, o a mis abuelos, porque si no, evidentemente tendré que adaptarme a buscar un trabajo que realmente a lo mejor no quiero, o para poder malvivir, en este caso, en el día a día. Entonces, para finalizar ya, las infraestructuras del futuro tienen que tener alma social. Eso ligado a la vivienda. No se puede gastar dinero por gastar. Hay que ver dónde se enfoca y poner esa inversión en infraestructuras al servicio de la ciudadanía. Eso sí, cuidando el medio ambiente. Y sobre todo, ver que para que sea un verdadero motor de la transformación, que era lo que en el inicio de la ponencia, tiene que hacernos la vida más fácil y evidentemente mejor para todos. Gracias por construir hoy juntos las infraestructuras del mañana, ¿vale? Y a todos ustedes, pues agradecerles muchísimo que hayan acompañado en esta ponencia, desearles que tengan 2 días fantásticos en esta feria y que, bueno, pues que sea todo un éxito. Muchísimas gracias y buenos días. FESCOMAC, construyendo un sector con futuro.